quiero primero que nada agradecer a la licenciada Gisela Alcántara Sosa, la directora de nuestro plantel. En segundo lugar, agradecer a la licenciada Claudia Laguna Coronel, encargada de subdirección, por permitir que este tipo de actividades se sigan realizando, permitir que los profesores tengamos espacios de intercambio académico y que podamos compartir este tipo de actividades con los estudiantes aún estando en esta modalidad a distancia. La invitación, también quiero agradecerle al licenciado Hiram Ayala Rodríguez, que es el jefe de materia de filosofía, y por supuesto al profesor Luis Fernando Barajas, quien de alguna manera ha incitado la realización de todas estas actividades y ha permitido que estas que han partido o que se han realizado en conmemoración del Día Internacional de la Filosofía se sigan realizando. El día de hoy vamos a participar en una mesa de su servidora, la profesora Yolanda Magdalena Rivera Naún, y el profesor Guillermo Cardona Onofre. Estaremos, el nombre de esta mesa es 2021, del existencialismo a los escenarios posapocalípticos y la crisis ética. Para poder empezar a hablar de ella y de poder hablar de crisis ética, pues tenemos que hablar de los valores y dar conocimientos generales acerca de ellos. Primero que nada, decir que la palabra valor viene desde la antigüedad, ha sido una palabra usada para indicar la utilidad y el precio de algunos materiales o incluso para designar la dignidad o el mérito de las personas. En términos filosóficos, el término de valor comienza con los estoicos 300 años antes de Cristo, cuando este significado se generaliza para indicar cualquier objeto, de preferencia aquellos que se utilizan para seleccionar. En el lenguaje filosófico, las personas pueden ser denominadas con diferentes palabras como seres, entes, sustancias, esencias, etcétera. Y las cualidades con las que estos seres, entes, son definidos, estas cualidades o propiedades que tienen también son consideradas valores. Los valores pueden referirse a los objetos de dos tipos. Primero pueden ser con juicios de existencia, como el calificar que algo existe o verificar que algo existe, o juicios de valor en cuanto le agregamos un valor ya sea positivo o negativo a algo. No podemos decir que los valores han sido los mismos o han tenido la misma importancia durante todos los tiempos, y es aquí donde entra la relación que existe entre los valores y la literatura. Porque la literatura ha tenido la oportunidad de hablar de los valores a lo largo del tiempo, ir viendo cómo estos se han adaptado en diferentes momentos a la existencia, a las sociedades, a las costumbres de esas sociedades, e incluso estos valores y estas crisis de valores que se han ejecutado en diferentes momentos han ido cambiando la forma en la que se escribe. Para hablarnos un poco de esto, es que voy a presentar a continuación al licenciado Guillermo Cardona Onofre, quien es profesor de literatura en nuestro colegio y también es egresado de la UNAM en Letras Hispánicas, y nos va a hablar más acerca de cómo se han relacionado los valores con la literatura. Te dejo el espacio. Muchas gracias, maestra Yolanda. Agradezco mucho su compañía, la presentación que ha hecho para esta mesa que estamos conformando usted y yo. Y también me gustaría agradecer a las autoridades de nuestro plantel, la profesora Gisela, ya lo comentó usted, también la encargada de su dirección, la maestra Claudia Laguna Coronel, y también el agradecimiento se extiende a la Academia de Filosofía, particularmente a su jefe de materia, y también al profesor Barajas. De hecho, el profesor Barajas pues ha impulsado mucho estas dinámicas de interacción con los compañeros, con los estudiantes, y este trabajo colegiado pues está arrojando muy buenos resultados, muy buena repercusión en cuanto a los contenidos que se están pues distribuyendo a un público mucho más amplio. Y precisamente usted mencionaba hace rato esta condición como de pandemia o de cuarentena, si lo queremos ver de esta manera, una cuarentena que ya se extendió mucho tiempo. Pues sí,
podríamos estar hablando de una nueva reconsideración de los valores, de un juicio ético y de unas, pues, conductas, pues sí, muy marcadas por juicios también muy bien orientados o muy mal orientados. Pero bueno, vamos a revisar cómo la literatura, particularmente algunos casos, pues han hecho uso de este tipo de temática para expresar ciertos contenidos o para criticar ciertos aspectos humanos. Si nosotros buscamos en la literatura alguna definición, pues obviamente la vamos a ligar a aspectos artísticos, a aspectos genuinos y de producción de pensamiento. Diríamos de forma muy general que la literatura tiene un aspecto de creación, pues hasta cierto punto fantástico e irreal. Si tratamos de verificar la definición y en ese sentido darle pues una connotación más práctica, pues podríamos decir que es una verdad en teoría a medias. La literatura no da cuenta únicamente de aspectos fantásticos o poco probables. De hecho, la literatura tiene unas funciones comunicativas más complejas, más ligadas a lo social, a lo humano y obviamente al pensamiento. Si nosotros buscamos, por ejemplo, en la antigüedad los indicios de una literatura ya en forma, pues tendríamos que remontarnos al aspecto oral, al aspecto de la palabra. Recordemos que la evolución del hombre también va muy ligada a la elaboración o a la búsqueda de una manifestación de expresiones, y en ese sentido, la palabra es el inicio. Y muchos relatos que consideramos narrativa o literatura, pues tenían una función de inicio como de explicación. Es el caso del mito. El mito, pues de alguna forma es una narración y también es la explicación o el sentido del origen del hombre mismo, de la especie, de algunas civilizaciones. Y de hecho también las religiones tienen sus bases precisamente en la narrativa o en la literatura. Pero decía Mircea Eliade, el mito tiene una connotación de lo sagrado y obviamente esas historias pues tienen una connotación de algo verídico. Regresando un poco a este tema de la fábula, sí hay manifestaciones de esta narrativa en la antigüedad. Podemos ubicar algunas culturas 2000 años antes de Cristo, por mencionar algunas, Mesopotamia o Persia, y ya aparece esta necesidad de hablar a través de la narrativa, pero de buscar otro sentido que trascendiera la cuestión artística. Y en ese sentido aparecen las primeras manifestaciones de la fábula como una narración o como una estructura secuenciada que involucra precisamente a personajes, en este caso protagonistas, que encarnan valores o antivalores y que tienen una complicación o un enfrentamiento a través del cual deciden pues explicar cuál es la forma conveniente de hacer las cosas. Pasando un poco hacia Grecia clásica, pues aparecen algunos escritores muy mencionados. Es el caso de Esopo y de Fedro, por ahí del 300 antes de Cristo, ya estaban Escritores de manifestando. fábula. ¿Vale? Sí, escritores de fábula. Sí, Escritores de fábula, sí. exacto, son los referentes antiguos de la cultura grecia clásica que más se han leído. De hecho, Platón también utiliza la fábula como un recurso narrativo. Aristóteles lo utilizaba también como parte de la retórica y del arte del convencimiento. Y en ese sentido va ligado mucho el aspecto del adoctrinamiento, de la enseñanza y obviamente de la valoración moral. La fábula ha experimentado diversos momentos. Mencionamos ya ahorita algunos escritores clásicos, Esopo y Fedro, pero también siglos después, durante el neoclasicismo, aparecen también fabulistas muy importantes, sobre todo en Francia. La forma que precisamente involucra estos aspectos sociales y morales es trabajada mucho por algunos escritores en Francia, y obviamente el pensamiento de ilustración, de enciclopedia y obviamente ese afán didáctico viene a nosotros en nuestro continente a través de la traducción de autores españoles, Samaniego e Iriarte, por ejemplo. Ese sentimiento, o mejor dicho, esa connotación de pensamiento libre, con tendencias hacia el progreso, pues obviamente viene directamente de los franceses, pero
llega a acomodarse de cierta forma pues en el continente, y aparecerían gente de la talla de José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, como uno de los mexicanos y de los autores en Latinoamérica que inician precisamente con el trabajo de la fábula como una forma de aleccionar, también como una forma de hacer una crítica sustancial y, bueno, concentrada sobre todo en la formación de individuos. Pero ojo, con Lizardi no es el primer intento de hablar de un tipo de narrativa que involucra aspectos éticos o morales. Si nosotros regresamos todavía más atrás en el tiempo, pero tomando en contexto la cuestión de México, pues aparece en la narrativa de los aztecas, de los mexicas precisamente, un tipo de formato literario muy interesante. Ellos lo llamaban el huehuetlatoli, y podríamos definirlo como la antigua palabra o el consejo de los viejos. El Las huehuetlatoli, enseñanzas de los ancianos, ¿no? También. enseñanza de los ancianos, maestra, precisamente, y a través de esa narrativa pues se buscaba edificar y darle formación a los jóvenes ciudadanos. Ese tipo de instrucción no se negaba a la población en general, y por un lado estaba el aspecto de la jerarquía y esta división de clases que siempre pues, ha existido lamentablemente, pero en el caso de la sociedad mexica, pues consideramos el Tepochcali y el Calmecac como centros de enseñanza que consideraban este aspecto narrativo como parte de la formación de la personalidad de la gente que tenía que, pues de alguna forma, recibir esta instrucción, pues moral o también ética. Entonces, el huehuetlatoli, esa palabra del viejo sabio, consideraba consejos, algunas sugerencias, y obviamente tenían como esencia, pues, la experiencia humana. Y muchos de estas sugerencias precisamente se orientaban hacia la conducta y hacia el gobierno de las personas que, pues, estaban como en contacto mucho con la gente. Maestra, ¿quiere comentar algo, maestra? Así es, con respecto a lo que está mencionando, profesor, me viene a la mente, pues, que esto que está mencionando acerca de la evolución de la literatura en los aspectos de los valores, que aparecen en la Grecia clásica con la fábula y después sigue con los españoles, etcétera, con los franceses, perdón, después viene hacia México a través de Lizardi, etcétera, están muy relacionados con aspectos sociales, ¿no? Porque de alguna forma la población griega estaba relacionada con la búsqueda de ciertos ideales que se hacen partícipes o que ellos también tienen mucho que ver con la formación de los valores, ya decíamos, con las jerarquías de valores, etcétera. Y después Francia es un lugar en el que se defienden otro tipo de valores a través de la ilustración, que también mencionó. Y en algún momento determinado esos valores tratan de ser transmitidos a la totalidad de la población con estos idearios de humanismo, de equidad, de romper con estas diferencias de clase. Y esta misma búsqueda es la que da origen a las ideas independentistas y de alguna forma está ligada con estos aspectos de el pensador mexicano, que son idearios que permiten que haya una modificación literaria que se vaya hacia lo histórico, ¿no? Que tenga su efecto en los movimientos sociales. Entonces, de alguna manera observamos como cada una de estas herramientas literarias está también ligada íntimamente a la relación con lo social, esto que mencionaba usted de la división de clases y la búsqueda por evitar que esas clases sigan dividiéndose. Y esa era lo que quería mencionar a este respecto, ahora que ya está mencionando a Lizardi y está retomando este punto del pensador mexicano. Solamente eso quería decir. No, sí está bien, maestra, tiene mucha razón. De hecho, en Europa y particularmente en Francia, pues está el referente histórico que pues sí le da mucho sentido a lo que después se va a catalogar como una forma de discurso literario.
El aspecto histórico pues involucra en primer lugar la Revolución Francesa, obviamente la Revolución Industrial y obviamente también este manejo de información a través de la enciclopedia. Voltaire, entre otros, pues sí tienen este afán de iluminación, de conocimiento y algo también muy interesante, el concepto de la libertad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos obviamente tiene unas repercusiones importantes en ese sentido y particularmente en Francia, Rousseau escribe una obra maravillosa, el Emilio o Emile, y en esa obra se sientan las bases de una educación libre, progresista, y obviamente pues esos elementos de inspiración utópica llegan de alguna forma a inspirar a las colonias españolas en nuestro continente a buscar precisamente los procesos de libertad y de emancipación. Recordemos que precisamente una revolución no inicia con las armas, con empuñar un sable. De hecho, la revolución y la libertad comienzan precisamente desde el aspecto cognitivo, desde la mente precisamente uno comienza a asimilar estos elementos. El caso de Lizardi, lo habíamos mencionado hace rato, es un caso extraordinario en la literatura. Este hombre, pues, de formación es periodista y una vez declarada la libertad de expresión en México, 1812, pues el hombre se avienta directamente a hacer crítica y obviamente a manifestar ciertas incomodidades que seguramente era el reflejo del colectivo del pueblo de México. En primer lugar, era injusto que una constitución publicada en España, la Constitución de Cádiz, pues de alguna forma organizara un gobierno que apenas se estaba formando y que obviamente no era en Europa. Otro elemento también importante, Lizardi comienza a hacer crítica de valores, enjuicia ciertas instituciones a través de su pluma, y bueno, como resultado el hombre pues es censurado, esa libertad de expresión se deroga y el hombre va para las rejas, ¿no? Es encerrado, a él pues se le impide ya expresarse abiertamente y lo que hace el hombre es buscar precisamente otros géneros literarios para expresarse. Y bueno, cobijándose bajo esa supuesta obra de creación fantástica, el hombre comienza a exhibir la crítica hacia ciertas instituciones, hacia ciertos personajes y obviamente hay un juicio de valores muy importante. Cabe destacar que el hombre también trabaja las fábulas, las organiza pues de acuerdo al contexto latinoamericano y bueno, es una forma así muy parecida a los fabulistas europeos, pero hay un estilo muy particular en México y bueno, para lo que él está trabajando en este sentido. ¿Qué hay además de Lizardi y este efecto literario a través de la fábula? Pues también hay el cultivo de otras obras importantes. La novela, por ejemplo, La Quijotita y su prima, es un ejemplo maravilloso de lo que debiera ser el comportamiento femenino para ese siglo y pone en consideración los casos opuestos de las dos protagonistas. Pomposa, obviamente el nombre sugiere muchas cuestiones pues de implicación moral, representa una conducta que no debería ser la conveniente. Caso En opuesto, una época determinada, ¿no? De la mujer. precisamente. Exacto, maestra. Un siglo en el que aún estaba muy lejos esta equidad de género, estaba muy por debajo la figura de la mujer como un ente activo y dinámico en los procesos sociales, políticos y económicos del país. Y en ese sentido, esta obra adquiere unas dimensiones críticas colosales. Por un lado, le decía, estaba Pomposa, que representa pues el aspecto del modelo conservador de la mujer, y por el otro está el otro aspecto del personaje llamado la Quijotita. Curioso nombre. Sabemos que el Quijote tiene un simbolismo importante, no solamente en la literatura, sino en aspectos pues más complejos. Ahorita un poco más adelante me gustaría hablar un poco de este personaje de Don Quijote, pero regresando un poco a este personaje de la Quijotita,
pues sí hay una consideración de valores interesantes. Podría decirse que Lizardi es un adelantado a su tiempo. Sí, hay una crítica muy fuerte. Usted lo mencionó hace rato, el contexto es otro. La consideración de equidad no se conoce y muchas de las propuestas que Lizardi esboza en su literatura, pues parecen cosas descabelladas. Recuerdo que en alguno de sus textos él menciona que es necesario que la mujer se incluya de forma dinámica y completa a la sociedad. No solamente se reduce al hogar o a las tareas de formación cívica en cuanto a los hijos. La mujer también tiene la posibilidad de involucrarse en los procesos electorales. Se exige para ella su participación en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, y obviamente este aspecto analizado desde ese contexto, pues resulta algo descabellado, algo que a lo mejor no se llega a entender. Y si somos un poco más críticos, pues veríamos que precisamente el derecho al voto la mujer lo consigue en el siglo XX, en los años 50. Mucho tiempo, muchísimo Mucho, tiempo después. mucho Será un tiempo adelantado a su tiempo ese hombre. precisamente mucho tiempo después del planteamiento que había hecho Lizardi en su momento. Bueno, en ese sentido, el hombre sí continúa la publicación de textos, no solamente trabaja la fábula y la novela, de hecho es uno de los principales impulsores del periodismo en México. Él trabaja, si mal no recuerdo, son 6 o 9 periódicos que él pues llega a redactar a lo largo de su vida. Hay otro acierto importante. Hasta la presencia de este hombre no había quien considerara, por ejemplo, al público juvenil, a los niños. Él incluye en sus textos ciertos suplementos culturales y también didácticos precisamente dirigidos a la juventud. Este elemento lo traigo a colación por eso que estábamos comentando. El hombre es un adelantado a su tiempo. La obra de este hombre es muy crítica, aborda diversos géneros literarios y obviamente esta consideración de valores pues cambia, de repente llega a simbrar a su momento y hay repercusiones. El hombre es encarcelado, al hombre le es reducida la posibilidad de expresarse y como remate triste del asunto, al hombre se le notifica que es excomulgado, que la iglesia decreta que el hombre está condenado al infierno y de hecho se hace pública esa información afuera de Catedral en Ciudad de México, en el Zócalo, se coloca un rótulo y precisamente ese rótulo menciona este veredicto religioso. Para que nadie se junte con él, ¿no? Hacia este como el hombre. anuncio de está excomulgado, nadie le hable, no lean sus libros, por favor. Precisamente, y trabajando un poco esto de la consideración de los valores o de los antivalores o de estas personas que de repente llegan a simbrar conciencias conservadoras, pues aparece la figura también de Don Quijote de la Mancha. Curiosamente, Miguel de Cervantes Saavedra redacta textos que están íntimamente ligados también a aspectos bibliográficos. De hecho, se lee en su biografía, que Cervantes experimentó la guerra. El hombre también estuvo sometido a la esclavitud, trabajó en galeras por años y de hecho tuvo que escapar, vivió también preso. Bueno, estos por eso elementos, perdió la mano, ¿no? Por eso lo llaman el manco de Lepanto. en alguna batalla, precisamente en Lepanto, le es inutilizada la mano, no se la cortaron. Una herida fuerte le hace pues perder mucho de la movilidad de la mano. Y de hecho, pues ese mote se le quedó a él también, como el manco de Lepanto. Curiosamente, cuando se publica esta novela, 1506, si no me equivoco, perdón, 1606, hay ciertas como aceptaciones o ciertas recepciones positivas, pero muy pocas. Se dice que el hombre ha publicado una novela de caballería y eso no emociona a nadie. Es más, no representa una innovación literaria. ¿Por qué?
porque el género ya Hay estaba muy muchísimos, gastado, ¿no? ya estaba muy Sí, marcado. Dentro de la narrativa medieval, el aspecto de estructura era muy hermético. Recordemos esta consideración del teocentrismo. Dios es el centro del universo, es la primera y la última explicación sobre las cosas, y dentro de esta ideología, pues vemos que muchos aspectos como la ciencia, pues se vieron entorpecidos. En ese sentido, Cervantes recupera en esta novela la presencia de un hombre que en apariencia o, digamos, de forma muy banal, ha perdido la cordura. Ojo, eso entre comillas. Se dice textualmente, ha perdido parte de la conciencia debido a los muchos libros que ha consumido y particularmente en este tema de la caballería. Y si buscamos cuáles son los valores de la caballería de la época medieval, pues vemos una concentración pues un poco cuadrada o muy cuadrada. Sí hay un sometimiento de la voluntad, esto tanto al gobierno, al rey, como a la institución. Hay un ideal de belleza también muy marcado y hay unos aspectos de justicia pues muy cuadrados, maestra. ¿Me iba a comentar algo, maestra? Adelante. sí, con respecto al Quijote, me llama la atención, por ejemplo, en las adaptaciones modernas que se han hecho de comedia musical, esta obra del Quijote, se le plantea como un idealista, y hablando de este tema de los valores, me resulta muy importante también, ¿no? El mencionar que de alguna manera le da lo que mencionaba usted, ¿no? Le da un vuelco a los valores estipulados por un tiempo determinado, ¿no? Porque por lo que menciona, los valores de la belleza eran unos específicos. Se valoraba que una mujer bella tenía que tener ciertas cualidades, y algunas de las descripciones que hace en este libro de la belleza, incluyendo la descripción que hace de Dulcinea del Toboso, pues menciona que en él eran todos los atributos reales y quiméricos de la belleza se podían hacer presentes, ¿no? Y al hacer esta definición le está dando un vuelco a las ideologías de lo que está permitido, lo que es bello, lo que es la belleza, porque Dulcinea era una mujer que no era bella, ¿no? Que era fea, ¿no? Entonces, a través de esta literatura o este texto, Cervantes está haciendo una burla de los valores del tiempo, ¿no? También es una parte que me resulta como chistosa, ¿no? Que está hablando está defendiendo unos ideales el personaje, pero a la vez, a través de ese personaje se está haciendo burla o mofa de los valores imperantes en una época determinada. Es lo que quería mencionar. No, sí está muy bien, maestra. De hecho, pues la locura que se le maneja a Don Quijote no es la locura de un paciente insano o de un recluido del Frey o de la Castañeda. La locura que se le puede adjudicar a este hombre precisamente radica en su espíritu rebelde, reaccionario, revolucionario, y en el sistema de valores que él ha reorientado con base en la experiencia humana y en aspectos pues realmente empáticos. Por eso el juicio de la novela, del relato clásico de caballerías en la época medieval, queda ya como sobrepasado con esta propuesta literaria de Cervantes. Lo que se nos muestra a partir de Don Quijote de la Mancha es una parodia de la novela, del relato de caballería, del relato que habla precisamente de estos gallardos caballeros andantes que someten su creencia y su espada ante un rey, ante una cuestión pues suprema o religiosa, y en ese sentido tenemos a un hombre que de repente rompe con la cotidianidad de su vida, de repente se siente partícipe de esta narrativa y cree que es un caballero y se siente en la necesidad de enderezar entuertos, dice el texto, de arreglar las cosas. Y bueno, voy a compartirle ahorita una imagen precisamente, o varias imágenes, que dan cuenta de este hombre, Don Quijote. Y bueno, más de los aciertos que podemos ver, pues es este compromiso social con la humanidad.
El hombre realmente, a través de muchos de los textos y de las aventuras que comenta en este relato, pues sí, pareciera ser que está entorpeciendo las cosas, parece ser que de una forma ridícula aborda los casos, pero esto es solamente un recurso literario. Esto ahonda mucho más sobre la crítica, y este aspecto de valoración moral pues adquiere unas dimensiones más humanas y más reales en el papel de este personaje o de este protagonista. Ahí radica precisamente la locura, que vamos a mejor a suplirla por la genialidad de pensamiento de este hombre. Decía el doctor Ludovic Oster, él fue uno de los especialistas en este escritor, particularmente en Cervantes y en Don Quijote. Él menciona que hay unas proyecciones y unas connotaciones sociales muy marcadas en este, pues, precursor de la modernidad. También deberíamos considerar precisamente que con esta novela, con la publicación de Don Quijote de la Mancha, estamos hablando ya del nacimiento de la novela moderna. Me quería comentar algo más, maestra, perdón. Sí, los ojos del loco, ¿no? Que se manejan en estas imágenes que, como usted menciona, están muy relacionados con el loco que es cuerdo o el loco que alcanza un nivel de lucidez en su locura que es de iluminación. Creo que dejó de compartir la pantalla. Sí, de hecho iba a cerrar ya precisamente esta parte de Don Quijote y esta pues reconsideración de los valores en el sentido de proclamar temas esenciales como la libertad, la voluntad y el respeto, que precisamente esa consideración positiva o humana le da como un sentido más universal y más real precisamente a esta consideración ética que revisamos a través de la cuestión literaria. ¿Puede abrir su cámara, prof? Porque creo que la cerró. Sí, maestra, perdón. Muy bien, y este aspecto de los valores, pues no solamente se ha manejado en estos escritores clásicos, de hecho, si nos venimos un poco más hacia nuestra época, un poco más al aspecto contemporáneo, pues podríamos revisar, por ejemplo, la producción literaria del siglo XX, hablaríamos un poco a lo mejor de las vanguardias artísticas o de algunas corrientes ideológicas que de repente tienen presencia en la narrativa y obviamente son el reflejo de un contexto y de una condición humana. Me refiero, por ejemplo, al existencialismo o al expresionismo. El existencialismo sí, apegado a una cuestión filosófica, gente pues de la talla de Kierkegaard a lo mejor, pues hacen una elaboración compleja del fenómeno literario y hay una profundidad de pensamiento y una proyección más compleja de los protagonistas que se enfrentan a dramas humanos y universales. En ese sentido, pues me gustaría mencionar, por ejemplo, una novela pues considerada la mejor expresionista, es precisamente La Metamorfosis de un escritor Existencialista, checo. ¿no? También expresionista, existencialista, entiendo. Pues yo considero más que está hacia el aspecto expresionista. Sí hay unas reflexiones muy fuertes en cuanto a la existencia, a la trascendencia y al ser. Todo esto pues peleado mucho con el aspecto de la libertad, y a mí me gusta mucho el personaje de Gregorio. La historia nos comenta, el hombre ha despertado y está convertido en un bicho repugnante, en un escarabajo. El hombre representa, pues digamos, un animal, entre comillas, pero ojo, realmente esta transformación no llega a incomodarle mucho, es más, lo que a él le urge es realmente, pues, comenzar con su día, con sus actividades, le está como molestando el tiempo que sigue consumiéndose, se le está yendo el transporte y obviamente vienen a su mente pues las incomodidades que genera este contratiempo y de repente pues ya habla de las cuestiones laborales, de las cuestiones familiares, de sus deberes, y en ese sentido entendemos que el juicio de valores que maneja este hombre
pues precisamente han perdido la verticalidad de lo humano. ¿Qué hay realmente de la libertad de Gregorio? ¿Qué hay de sus sueños, de sus ideales? El hombre está, pues digamos, pues encarrilado en un riel que parece llevarlo hacia un lugar de una forma, pues, que no considera su voluntad o su decisión particular. Maestra, adelante. Sí, yo quería mencionar que este tema, el texto de Kafka es muy vigente, ¿no? Porque habla de muchos valores que están relacionados con los aspectos económicos, con la llegada a la adultez, el tener que incorporarte al mundo laboral, el incluso pues darte cuenta en algún momento determinado de la vida que representas para un sistema económico, en este caso neoliberal, ¿no? Qué representas para ese sistema y es esto, ¿no? O sea, en el momento en el que dejas de funcionar dentro de ese sistema te vuelves una cucarachota, literal, ¿no? Entonces, bueno, no literalmente, metafóricamente te conviertes en una cucarachota, pero para el sistema eres considerado literalmente una cucaracha, o sea, no es otra cosa. Y con respecto a esto, pues también este texto también está hablando de una crisis de valores real, ¿no? Porque está mencionando como un personaje, al encontrarse en un momento determinado de su vida, se da cuenta de que los valores que han determinado su existencia hasta ese momento repentinamente por un acto casi de magia, ¿no? Cambian súbitamente en el momento en el que deja de ser el tipo de ente que estaba acostumbrado a ser y empieza a tener que considerarse con otros valores, con otros juicios, con otras características para poder representarse a sí mismo. Eso a grandes rasgos es lo que quería mencionar. Sí, sí, en efecto, es una lectura pues de tantas que pueden hacerse. De hecho, pues lo maravilloso del aspecto literario, pues es que de repente la obra representa un signo de interpretación diversa. Algún profesor de literatura hace ya varios años, cuando yo era un estudiante de bachillerato, igual que los compañeros, pues precisamente mencionaba ese sentido de la obra literaria. Sí es un vehículo comunicativo muy diverso, pero también tiene otros alcances que sobrepasan el aspecto artístico y obviamente la literatura pues refleja un montón de inquietudes y también muchas dudas y sobre todo es una proyección de lo caótico que puede ser el pensamiento humano o simplemente la imaginación. Particularmente también viene a mi mente pues también otros textos, por ejemplo, Demian, de Hermann Hesse. También es un texto que retrata mucho esta reflexión continua de lo que es la vida, este juicio de valores que de repente se ve irrumpido o se ve pues violentado de una forma pues fuerte. ¿Qué pasa con este chico? La novela concentra la vida de nuestro protagonista, pues durante la infancia y parte de la adolescencia. Y bueno, este chico, Emir, si mal no recuerdo, es el nombre de este protagonista, tiene un juicio de valores muy marcado, una tradición familiar, pues, que lo ha arraigado mucho a una consideración muy particular de lo que es el mundo, pero a raíz de que se ve de repente involucrado en una situación con un pues abusador o un personaje violento o un poco más experimentado, Emir pues va encontrando el significado de elementos que él desconocía. Y en ese sentido hay una pues revaloración de aspectos que habían organizado un juicio primigenio, un juicio moral y una ética en la que él creía. Maestra, adelante, por favor. Es el nombre correcto es Emil Sinclair, es Emil con L al final. Emil, ¿verdad? Sí, sí, pero el personaje es este chico, como menciona, que conoce a Demian y empieza a relacionarse con él, con su familia y con esta crisis de valores que menciona. Sí, de hecho está ese contrapeso interesante
Por un lado está el aspecto negativo, esta nueva revaloración de elementos que él va experimentando a partir del contacto con este personaje violento que de repente comienza a extorsionarlo, comienza Porque es a... súper bulleado además, ¿no? Emilio es súper Exacto, bulleado. Y de exacto. repente reconoce a Demian que le dice, a ver, momento, acá hay otras formas de ver la vida, ¿no? Con Damian, exactamente, hay como una revaloración de esto que se ha fragmentado o parcialmente se ha roto, pero Damian es una iluminación diferente y distinta. Parece ser que con Damian hay un equilibrio, hay algo pues que podríamos representar alegóricamente en esto de la figura de Abraxas, ¿no? Como esta deidad digamos, ambivalente, pero complementada, o que pues de alguna forma representa el yin y el yang, pero bueno, hay también otro sistema de organización de pensamiento que va formando también el juicio y la forma de percibir el mundo de este Emil, que está viviendo también un proceso de revolución, de resistencia, y bueno, también su comportamiento ha cambiado mucho en casa, pero hay algo que él todavía aún no llega a comprender. Y en ese sentido creo que el juicio de valores pues comienza a organizar pues un mundo lleno de significados, pues a veces hasta incomprensible para el mismo Emil. A mí Gese me recuerda mucho a Saramago por el tema de Caín, por el libro de Caín, precisamente. De hecho, sí, Saramago, curiosamente íbamos a comentar también algo al respecto de este escritor. Y ahora que menciona Caín, también hay un título de una obra precisamente de Saramago. Aparece ese mito bíblico, parte de esa narrativa antigua llega a considerarse en esa obra, pero hay un cambio interesante. De repente Caín como protagonista encara a Dios, lo reta y le dice que este juicio de valores en el que el Todopoderoso está ordenando que él vaya fuera del paraíso, hay ciertos errores, hay ciertas cosas que no son convenientes y que realmente no son pues de orden perfecto, digamos, y a través de diferentes saltos a relatos bíblicos, Caín le demuestra a Dios que su juicio de valores está equivocado. Curioso, ¿no? A lo mejor muy nihilista el asunto también, Es pero, fuerte, ¿no? pero con Saramago sigue esa crítica fuerte que ha hecho y que se muestra en obras como El ensayo sobre la ceguera, un texto publicado en 1995. Librazo. De hecho, se llevó a la pantalla grande, al cine, y en la versión filmada, pues aparece un Gael García también. Conocemos a este actor mexicano. Bueno, el aspecto de la novela nos muestra precisamente ese cambio de valores o ese reajuste con base en una situación caótica, con base en un pues momento drástico, me atrevo a decir, parecido a lo que plantea la pandemia, lo que estamos viviendo, porque precisamente el ensayo sobre la ceguera comienza con un contagio, con algo que comienza a viralizarse y a enfermar a toda la gente. ¿Qué pasa particularmente en el ensayo sobre la ceguera? Pues de repente un hombre pierde la vista, el hombre va conduciendo y de repente no avanza. La gente de atrás comienza a pitar, la gente que va a cruzar, de repente golpean las ventanillas de una forma pues muy violenta. ¿No creen que el hombre está experimentando un dolor particular? Y en ese sentido el hombre baja la ventanilla como puede y les dice, me he quedado ciego. Curioso. Pareciera ser que el hombre pues es sujeto de lástima quizás, habría la posibilidad de auxiliarlo, de precisamente reconsiderar aspectos morales, y un hombre sale a salvarlo. De hecho, el hombre le dice, no se preocupe, dígame por dónde está su casa y ahorita llegamos. El hombre siente, el hombre, el ciego, el primer ciego, pues experimenta cierta satisfacción, cierta, pues,
fe que todavía manifiesta la humanidad en ese primer momento, llegan a su casa, el hombre pues desconoce todo el espacio, el hombre ya no ve. O sea, imaginemos nuestra casa, llegamos todos los días, sabes dónde van las llaves, sabes la puerta que a lo mejor no funciona y está mal cerrada, puedes chocar las cierras, pero cuando estás como este hombre limitado de la vista, hay un reconocimiento del lugar que no corresponde con tu pensamiento. Y en ese sentido el hombre ya llegó, ya accidentalmente tiró un jarrón en la mesa. El hombre que samaritanamente lo ha acompañado le dice que tiene que retirarse. El hombre se va. El ciego queda como en un estado pues de orfandad. Yo lo imagino hecho bolita y de repente llega su Como mujer. Dewey. Exactamente. Llega su mujer, no cree que este hombre está ciego y de repente pues le dice, vamos a ver al especialista, esto es una urgencia. Le dice, ¿dónde están las llaves del coche? El ciego recuerda que nunca le devolvieron las llaves. De hecho, el hombre que lo ayudó hurtó su coche. Un aspecto fuertísimo. Fuertísimo, de cómo se transforman los valores y cómo algunas personas pueden sacar provecho que, como menciona, profesor, es algo que con la pandemia se ha visto, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no les vendieron tanques de gas en vez de tanques de oxígeno y cosas que uno se pregunta de verdad en qué momento a alguien se le ocurre hacer ese tipo de cosas, ¿no? Crímenes, porque son crímenes contra la humanidad, contra las personas, contra la bondad de los otros. Me viene a la mente con este ensayo sobre la ceguera, además de la situación pandémica, porque en todo el libro está dotado de elementos que hablan, ¿no?, de la situación de la pandemia y que hablan de este contagio que no tiene un agente causal, no saben qué es lo que lo origina ni cómo se da, pero se contagia en algún momento o no saben. Hay una película que se llama The Happening, es de este señor Jack Shimala, no sé pronunciar muy bien su nombre, este autor que se hizo famoso por esta película del El Sexto Sentido, pero en esa película las personas, o sea, de repente empiezan a chocar, etcétera, porque una cosa rara que se genera en el ambiente hace que las personas se empiecen a suicidar, así de la nada, se empiecen a matar. Desde la nada empiezan como a caminar o a chocar entre sí, a buscar medios para morir, y ya después la película te va liberando diferentes conceptos en los que te va diciendo que lo que genera que las personas se maten es que los árboles empiezan a detectar a los seres humanos como si fueran agentes virales, y de alguna manera para regular el número de personas que hay en ciertas poblaciones empiezan a secretar sustancias que hacen que las personas se maten a sí mismas. Es un concepto rarísimo, pero que tiene mucha relación con este texto de Saramago, porque desde el inicio, desde que se empiezan a morir las personas y a suicidarse, empiezan a buscar las formas de recuperar su fe en la humanidad, ¿no? Que, que se comienza a quebrar por este tipo de situaciones que describió, ¿no? Que las personas empiezan a hacerse daño unos a otros, que en situaciones de crisis uno pensaría deberíamos apoyarnos más y de repente vemos que no pasa, etcétera. Bueno, es lo que quería mencionar a este respecto. No, sí, de hecho es correcto, maestra. Más adelante, en Ensayo sobre la ceguera, pues se muestra cómo se va desmoronando esta fe o esta, digamos, supuesta conmiseración o empatía que debería existir en un estado, pues, cataclítico, ¿no? O de repente frente a la hecatombe, ¿qué tendría uno que realmente hacer? A lo mejor dentro de una consideración, digamos, equilibrada o fuera de peligro, pues tendríamos bien organizado un juicio de valores, una moral o un aspecto ético, pues regulado obviamente por la tradición, por la creencia, por la enseñanza, por el conocimiento incluso,
Pero ¿qué pasa en un momento de desesperación? En la novela de repente este primer ciego pues se ve también involucrado con otros que también se han contagiado y de repente esto comienza a tomar una seriedad pues también de miedo. Muchos de los ciegos que se han contagiado a lo largo del país y a lo largo de varias partes, de repente son confinados a una, si mal no recuerdo, es una base militar antigua o en desuso. Y bueno, el ejército se encarga de cuidarlos o de resguardarlos y de repente también el ejército cae enfermo, también se contagia. Luego también hay un motín, aparece lo que usted comentaba hace rato. Hay quien saca mejor partido del asunto y ahí comienza a dividirse esto en bandos, los buenos, digamos, y las víctimas. Y de repente hay un ciego de nacimiento que comienza a dirigir pues este aspecto de la dominación, del abuso. Y bueno, hay una corrupción espantosa, muerte, hay una degradación del hombre pues terrible. Y bueno, esa es una propuesta interesante con Saramago, pero ojo, hubo otros escritores también que trabajaron este aspecto de la epidemia, y también recuerdo la peste, esta obra de Camus, o de Camus, como lo leemos en el español nuestro. ¿Qué pasa con la peste? También hay una cuestión filosófica muy fuerte, también está este otro aspecto de la estética de lo absurdo, puede serse también presente, y también hay una especie de epidemia. Aquí la cuestión comienza con las ratas comienzan a enfermar, de repente Como con comienza la peste bubónica, ¿no? Que también estaba precisamente. originada por... Exacto. Y con ellas comienza un exterminio, pues evidente, caen como moscas, dirían las expresiones coloquiales, y bueno, pareciera ser que todas experimentan la misma muerte, al final todas pues aparecen pues con rastros de sangre en la trompa o en el hocico, y bueno, uno pensaría que esta epidemia está beneficiando de alguna forma a las ratas, pues en algunas cuestiones urbanas o conglomeraciones, pues son realmente un fastidio. Lo terrible del asunto es cuando comienza a enfermar la gente, cuando comienza a tener también síntomas muy particulares, sangrados pues muy fuertes, y bueno, aparece también pues el desarrollo de estos personajes y aparecen pues los dos juicios de contrapeso, el aspecto científico y objetivo del doctor y también el aspecto subjetivo y humano por parte del periodista. Y además un tercer juicio muy particular y también muy interesante, que es la del hombre que estaba condenado a prisión. Si mal no recuerdo, el hombre ya tenía condena de muerte, pero a través de esta cuestión epidemiológica, pues el hombre se salva momentáneamente. ¿Iba a comentar algo, maestro? A la gente se le olvida, ¿no? A la gente se le olvida. Estaba pensando en otras series también que están muy relacionadas. Me viene a la mente, bueno, esta es una película, no es una serie, es la película de Exterminio, está Exterminio 1 y 2, que habla de una enfermedad que ocurre, no sé, que parece que se escapan una enfermedad de laboratorio en unos changos, se escapa uno de estos changos o simios y empieza a contagiar a las personas, repentinamente se vuelven una especie de zombies y empiezan a contagiar a unos a otros y a alimentarse de las personas, y estas personas necesitan esconderse. Hay mucho juego con la luz y la oscuridad porque no pueden utilizarlo. Esta otra película recientemente generada por la plataforma de Netflix, Bird Box, que habla de un tema muy semejante, que además también está muy relacionado con José de Saramago, porque tiene muchos elementos que parecen una copia vil de el ensayo sobre la ceguera. Estos son algunos guiños para los lectores, para aquellas personas que sí se han dedicado a leer y que pueden notar en dónde están esos guiños, cuáles son los parecidos que tienen. Pero también hay una parte de Sweet Tot, ¿no? Sweet Tot, que es otra serie de Netflix que habla de una serie de mutaciones de niños, ¿no? De niños que también por una situación
extraña que no sabemos, porque todas estas situaciones, igual que desde el existencialismo de Kafka, son situaciones casi mágicas que vuelven a los personajes o los envuelven para que se transformen repentinamente en otras cosas. Y en este caso los niños empiezan a nacer con características de animales, tener ciertas características de animales, entonces se empiezan a refugiar, las personas empiezan a enfermar y piensan o atribuyen a esta enfermedad como causantes a los niños que tienen estas deformaciones y empiezan a querer asesinarlos o incluso a utilizarlos como herramienta de sanación, ¿no? Porque empiezan a experimentar en ellos pensando que pueden encontrar la curación a estas enfermedades que según ellos se generaron por estas mutaciones que surgieron los niños. Sin embargo, entre todas estas historias con la historia que usted está mencionando de la peste y también con el libro de José de Saramago, hay muchos guiños, ¿no? Hay muchos elementos en común, hay esta situación de la pandemia, de la enfermedad, del cambio de valores, la crisis, esto que menciona de que de repente se van a vivir a una especie de base militar, que es un tema reiterado en esta película de Exterminio, en Bird Box, en Sweet Tooth, están buscando las bases militares, las formas en las que los militares se involucran en esta situación. Y pues sí tiene muchos elementos en común, perdón. Nos quería seguir mencionando otros textos o este mismo texto de la peste. No, sí, de repente los guiños que usted comenta, pues también se pueden ver en otros textos. Los Juegos del Hambre, por ejemplo, también tienen esta connotación de poner en la balanza el juicio de valores. Y bueno, hay un contexto también que de alguna forma pues los va a alterar o los va a confrontar. Le mencionaba mientras estábamos comentando precisamente la peste, pues está el aspecto objetivo o digamos preciso y frío del doctor, pero también está el aspecto subjetivo del periodista y también pues el aspecto pues romántico y humano que él está pues también sufriendo. Está el otro aspecto del criminal que se ha visto beneficiado pues, por esta condición que ha de alguna forma interrumpido o pausado su condena. Y también está otro aspecto muy marcado precisamente en la peste, y es la presencia del cura y este juicio crítico, donde también él exhibe pues, esta enfermedad o esta epidemia como la respuesta a una cuestión divina y obviamente como un castigo. También esto también como que es muy interesante. Y retomando un poco más este aspecto de lo literario, pues recuerdo también, por ejemplo, El Señor de las Moscas. También es un clásico exactamente. Adelante, maestra. Justo estaba pensando en ese texto, justo. El Señor de las Moscas me vino a la mente por todo esto de la crisis de valores, los militares, el cambio de situación, ¿no? Nos puede introducir al tema para que las personas que nos están observando ahorita más o menos sepan de qué se trata, de qué va El Señor de las Moscas. Sí, de repente hay como una crítica muy fuerte hacia esas organizaciones primitivas y a ese pues elemento también muy humano que es a lo mejor el ritual, a lo mejor la organización social con base pues en el ejercicio del dominio y también pues obedeciendo mucho a la necesidad primaria o animalesca o más rudimentaria y a la satisfacción también de esa pues proyección por sobrevivir. Se pueden ver algunos elementos en contraste, sí, el tema central pues es de repente accidente que deja varados a un grupo de chicos. Eso es también lo impactante de esta historia. Estas organizaciones sociales y estas ideas de dominio y de poder y de liderazgo, pues sí están como muy expuestas y lo crítico, lo rudo de este asunto es verlo en la integración infantil. O sea, estos chicos sí son estudiantes de una también academia militar, si mal no recuerdo, pero esta pues
como organización social sí tiene otras connotaciones muy, muy fuertes. Maestra, ¿quería comentar algo? Sí, después de este accidente que menciona, los chicos se empiezan a relacionar entre sí porque la mayoría de los adultos muere o desaparece y entonces la sociedad que se genera entre estos chicos que quedan varados en una isla, pues está completamente dominada por niños, ¿no? Y de repente vemos qué es lo que ocurre cuando cada personaje empieza a tomar ciertos tipos de liderazgo y empiezan a dividirse entre sí. Y esto que usted mencionaba en La Peste, o sea, desde la perspectiva que tiene el soldado y que tiene la perspectiva humanista que maneja el personaje del periodista, también aquí se maneja un juego entre dos personajes, uno que todavía se rige por las reglas de los valores morales o de los caracteres éticos, y otro personaje que pierde la cordura completamente, se rige por el miedo y hace que los chicos regresen como a una especie de sociedad primitiva, ¿no? Porque empiezan a adorar personajes, y de aquí el nombre, ¿no? El spoiler, ¿no? De aquí el nombre del libro, El Señor de las Moscas, es justamente porque empiezan a adorar la cabeza de un jabalí que ellos, al que le cortan la cabeza y que ellos cazan precisamente con esta intención de supervivencia y empiezan a adorar y entonces esta cabeza se empieza a pudrir y conforme se pudre, pues empieza a tener estas moscas rodeándolo y por eso también se llama el Señor de las Moscas. Pero hace un guiño pues a un señor oscuro que no vamos a nombrar porque no queremos hacer invocaciones aquí extrañas. Estamos en horario infantil todavía y en una escuela, entonces pues tampoco vamos a mencionarlo, pero pues tiene que ver mucho con estos rituales pues relacionados con aspectos satánicos y demás, ¿no? Muy bien, maestra. Y sí, y en ese sentido, pues me gustaría mencionar por último, pues una obra más, igual con este sentido de confrontación de valores y de ciertas, pues, interpretaciones o lecturas que pudieran dársele a la cuestión compleja de lo que se nos muestra en esta novela, y me refiero a Naranja Mecánica. Hay una versión cinematográfica también, de hecho, pues yo creo que ese es el referente cultural que muchas personas tendrían. Esta película es Kubrick, 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 justo Kubrick. precisamente. Y bueno, esta adaptación que hace a la novela de Anthony Burgess, pues precisamente sí muestra mucho esta decantación de valores, y sí es muy, 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 muy cáustica, pues la visión que de repente nos muestra a través de este personaje, que de entrada, pues sí es un chico con una organización moral, pues muy personal, muy particular, sí la violencia, sí el desenfreno, a veces pues hasta los actos inconscientes podrían caracterizar un poco la forma de actuar y de considerar la vida de este chico y de los compañeros con los que andan. Y precisamente cuando es capturado y de repente a él dentro de la prisión, porque es el único que llegan a atrapar de toda la pandillita, pues al hombre dentro de la prisión se le comienza a limitar no solamente su libertad de forma general, sino aquellos aspectos que de alguna forma lo mantenían equilibrado, y me refiero, por ejemplo, a la música clásica. Este aspecto, pues de repente sí llega a cortar o a irrumpir de manera interna, y parte de su esencia está entonces contaminada. El hombre ya no está escuchando aquello que tanto pues anhela siempre, y para colmo le ofrecen pues reducir a lo mejor su condena o salir si él se somete a un tratamiento que pues que se está como exponiendo, y tiene que ver mucho con terminar de acabar con su esencia. El hombre, pues aparentemente curado, sale de prisión y de repente se ve con un mundo que ha cambiado totalmente. De hecho, uno de sus cuates, uno de los pues más violentos de su grupo, pues tristemente está alineado al sistema y ahora representa la autoridad.
Imagínate, maestra, qué giro le da esta consideración de valores y realmente qué es en lo que cree el hombre. De hecho, este personaje ya fuera de prisión, ya digamos corregido y ya enfrentado a una nueva realidad, realmente el hombre está desprotegido. ¿Qué ha pasado entonces de toda aquella cuestión de integración personal que a él lo ha mantenido en línea y aquello que realmente a él le hacía sobrevivir o mantenerse? Con ese texto y con esa pues última recomendación, pues cerraría el aspecto de la obra literaria. Hay otras obras, hay un montón de referencias y podrían seguir, por ejemplo, la consideración hasta de estas series o de estas películas que de repente han tenido mucha fama, ¿verdad, maestra? Sí, como Death Note, por ejemplo, me viene a la mente Death Note, que tiene algunos elementos contrarios a la novela de Burgers. En este caso nos presenta la idea de qué podríamos hacer si tuviéramos una libreta que nos permitiera tener dominio sobre la vida de otras personas, que de alguna manera es lo que en la novela de Burgers generan con este personaje, ¿no? Con este Alex, es el personaje principal. No recuerdo bien su nombre, pero este personaje, las personas o el sistema de alguna manera toma el dominio sobre una persona y lo coarta, le quita sus libertades porque esta persona es un delincuente. Y en este caso en Death Note se presenta la posibilidad de asesinar, o es la posibilidad que tiene este personaje de Death Note, Light Yagami. Se encuentra una libreta, resulta que esta libreta le da la posibilidad de matar a quien se le ocurra, y este chico, que resulta un tanto idealista en sus inicios, pues dice: voy a generar una sociedad nueva que no tenga personas malas, y entonces empieza a anotar en la libreta todos los delincuentes, todas las personas malas que considera, que además no están basados en su propio juicio, sino en el juicio de los demás, porque aparecen en las noticias, etcétera, y de repente empieza a perder, ¿no? Va perdiendo los estribos y la cabalidad de este personaje, que en un inicio es idealista, hasta llegar a un momento de hacer cosas atroces, matar a personas que le ayudan, incluso involucrar a su familia, con tal de no ser atrapado. Y viene aquí como la figura del perseguidor, de este personaje este, que es que aparte ni nombre tiene, ¿no? Le ponen como una letra, la letra L, que podría pues reflejar como un espejo de light, porque uno representa como este juego de la luz y la oscuridad, del yin y el yang otra vez, en estarse persiguiendo uno al otro y tratar de ver o anticiparse a las necesidades del otro, que es también muy interesante. Y otra serie también actual, o que ha sido muy famosa en los últimos años, El Juego del Calamar, que presenta también la posibilidad de que una serie de personas que son, pues de alguna manera, pues underdogs, ¿no? Personas que no están bien dentro del sistema, que no están ajustadas al sistema económico, que son una basura en el sistema económico, tengan la oportunidad de, a través de una serie de juegos, recuperar algo de valía, y también esta valía representada en millones, ¿no? Literal. Entonces, también qué tanto ese sistema económico les permite a las personas ser personas dentro de la realidad, porque si nos ponemos a visualizar toda la serie y todo, podríamos decir, bueno, el juego o el que se le someta a estas personas a los juegos es denigrante, es una obra de manipulación de una serie de personas ricas, pero si vemos a esas mismas personas fuera de los juegos, esas personas ya no valen nada, tienen una vida perdida, ya no tienen ni siquiera la oportunidad de ser considerados, ¿no? Entonces, ¿dónde está verdaderamente el juicio moral sobre lo que está pasando? ¿Qué es lo justo? ¿Dónde está la justicia? ¿Está dentro de los juegos o está fuera? ¿O lo está determinando un sistema económico en ambos casos? No sé qué está pasando ahí. Hay una serie de cosas que discutir a estos respectos. Con estos dos elementos, yo quiero comentarle
una situación que me pasó cuando yo empecé a leer el libro 1 de los Juegos del Hambre. También estaba leyendo alternativamente porque tengo la mala costumbre de empezar a leer 1, 2, 3, hasta 4 libros al mismo tiempo. Estaba leyendo también el ensayo sobre la ceguera. Entonces era un viajezote, ¿no? O sea, de repente empecé a leer el primer libro de los Juegos del Hambre, me seguí con el segundo porque me gustó muchísimo, y en el segundo libro es todavía más cruel, más complejo, se va militarizando el asunto, y también estaba esta parte de la base militar el ensayo sobre la ceguera. Entonces de repente se me confundían las realidades de los libros. O sea, yo soñaba y soñaba que pasaba un capítulo de un libro y luego un capítulo del otro libro, pero a lo que quiero ir es que en realidad son textos que, a pesar de que pertenecen a autores muy diversos, tienen elementos estructurales muy parecidos, y que todas estas series que mencionamos, todos estos libros que usted tuvo a bien mencionar, están relacionados entre sí porque presentan una crisis de valores a partir de la cual la realidad de los personajes se modifica, y estos personajes se ven sometidos o se ven limitados en sus libertades, pero también se ven en la necesidad de construir una nueva serie de valores que a veces se alcanzan y a veces no se alcanzan, y algunas veces están relacionados con la realidad operante, y algunas veces se desajustan completamente, ¿no? Como es el caso de Light Yagami en Death Note. Este personaje empieza con una serie de valores, se va deformando, y cuando lo vemos al final es un personaje risible, es un personaje que te da hasta asco, ¿no? Como ser humano, dices, ¿hasta dónde llegó para que no lo atrapen? Y todo ese poder que pretendía ostentar, al verse descubierto, se ve vuelto una ridiculez, ¿no? Y incluso la forma en la que se ríe, los pretextos que busca, y se vuelve un personaje risible. Y es lo que ocurre con este personaje, y que va pasando y va degradando la vida. Me parece que parte de lo que pretendíamos defender con esta propuesta de esta mesa era justamente que la literatura está íntimamente ligada con las crisis de valores, que las crisis de valores son de carácter histórico, se presentan en un momento determinado en las sociedades que nos rodean, en la vida histórica de una sociedad, y esta se empieza a reflejar, o ya sea como elemento de búsqueda, como una forma de expiación, etcétera, se empieza a reflejar en la literatura, y la literatura empieza a reflejar de una manera diversa la sociedad y esa crisis que la sociedad está experimentando. Incluso el paso de una corriente literaria hacia otra también está reflejando un cambio de valores, ¿no? Desde una perspectiva hacia a la siguiente. Y le dejo la palabra. Sí, sí, retomando lo que comenta, con estas dos referencias, pues, de esta plataforma tan famosa, de esta plataforma de streaming, Death Note, pues sí nos muestra una revaloración de un juicio particular, y también nos habla de una descomposición pues social importante. De teoría, de entrada, pues podríamos a lo mejor suponer que se vio sobrepasado Yagami en este sentido. El hombre consideraba una utopía, creía que era justo que aquellos que infringen la ley o aquellos que quieren estar por encima de los otros, pues tuvieran la posibilidad de ser anulados. Y en ese sentido, podríamos entender que la justicia podría estarse aplicando de una forma conveniente. Si ponemos en la balanza en ese momento lo que es el bien y el mal, a lo mejor podríamos ubicarnos en un punto neutro, porque realmente entran en otras consideraciones de acuerdo a nuestros juicios personales. Pero ¿qué es lo que estamos presenciando en esta historia? Pues de entrada estábamos viendo que este chico pues se enfilaba a su propia destrucción. Hay una escena casi hacia el final, no quiero tampoco mostrar spoiler. Yo creo que uno de los chicos que está al pendiente de este caso, pues de repente también tiene contacto con ese poder,
y el hombre, pues, si los estamos emparentando en un nivel intelectual, pues no están muy desfasados uno de otro, pero yo creo que la consideración de valores en este segundo chico está más lograda, está más consistente, y en ese sentido, él se limita solamente a su tarea de perseguidor y de captor. Termina la situación y bueno, después con la otra serie que comenta usted, con el juego del calamar, pues sí también aparece mucho esa crítica al sistema, y también pues uno llega a conectar evidentemente con lo humano. Creo que todos hemos experimentado necesidades, dificultades y obviamente urgencias, y hay cosas que hay que atender. Y en ese sentido, ¿qué pasa? ¿Quiénes son aquellos que pueden solventar su situación sin desequilibrarse o sin intervenir en la tranquilidad o en el equilibrio de los otros? De hecho, este juego de equilibrio pues también llega a tener sacudidas. Iba a spoilar algo feo ahorita, pero mejor lo limito hasta aquí. Pero, como usted decía, las referencias continuas a la narrativa están muy marcadas, y habría también otros ejemplos. Recuerdo otra de estas series en esta plataforma que habla también de un futuro, pues a lo mejor muy lejano, pero que vincula la inteligencia artificial y obviamente la participación de las máquinas. Creo que eso también es un elemento que llega a trabajarse mucho en la narrativa, y también es un tema que está recobrando fuerza. Love, Death and Robots es la serie. Exactamente, sí, se me llega a patinar el asunto, pero es ese asunto, esa serie. Y creo que ya para finalizar, pues sí me gustaría comentar que hay referencias literarias aún más vastas. Ahorita nos redujimos a elementos, pues, por nombrar, clásicos. También quisimos diversificarlo con algunas películas, con títulos de algunas plataformas, y creo que el tema daría aún para mucho más si consideráramos otras posibilidades, otras realidades, e Proponemos la parte 2 de esta sesión. incluso hasta entraría el aspecto de otros escritores como Lovecraft. También Lovecraft pues no se limita a un horror cósmico encasillado a un siglo XIX o algo ya vetusto. De hecho, hay mucha vigencia de las propuestas que él ha hecho, y uno de estos ejemplos pues es una de estas últimas películas, El color del espacio, que de repente pues hay criterios y hay opiniones que contrastan, que polarizan mucho, pero creo que en un juicio personal creo que es un buen intento por revalorar este aspecto de la distopía, o de este aspecto también hasta cósmico y extraño. No solamente él, pues aparece también otra gente, incluso la temática de la realidad zombie, de la cultura zombie, Toda pues la también. literatura de ficción cabe ahí, toda la literatura de ficción, Arthur Charles Clarke, la autora de Dune, toda esta literatura está entrando ahí. Perdón por la interrupción. Precisamente, y sería inacabable, y sí sería pues interesante de repente pues continuar este aspecto, a lo mejor con una segunda parte. De hecho, hasta dato curioso, hay hasta una versión zombie del Quijote. Imagínense pues hasta qué repercusión tiene esa obra clásica de hace ya tantos siglos. También de Jane Austen hay un libro que es Orgullo, Prejuicio y los zombies, algo así, ¿no? Hay varias También se versiones ahí. adoptó precisamente esa obra que ha dado pie para representaciones cinematográficas, obviamente la de autor, la película de Orgullo y Prejuicio, pero también hay muchos referentes culturales que hacen referencia, y esta versión que usted indica de zombies, pues también es un ejercicio interesante. Hablaremos de eso después, ya nos extendimos mucho, agradecemos nuevamente a quienes nos invitaron por darnos el espacio para extendernos. Disculpen nos dijeron 45 minutos, ya nos fuimos a la hora y unos minutos más. Les agradecemos también a todos los que se han quedado hasta ahorita para escucharnos,
y esperamos tener una parte 2. Por favor, llámenos de nuevo para poder platicar con ustedes de todos estos libros que mencionamos, de esta literatura de ficción y demás que nos quedó en el tintero. Y bueno, nos vemos en la próxima. Otra vez gracias y por favor lean mucho, porque en la literatura se encuentra el principio de grandes cosas, Muchas gracias, maestra. Agradezco mucho pues su compañía, su apoyo y sobre todo pues lo que nos ha comentado, algo que me parece muy curioso y muy bonito de nuestra profesión es que creo que nunca terminamos de aprender. Creo que somos los eternos estudiantes y yo creo que, como le decía a mi mamá alguna vez, yo creo que vida nos faltará para revisar toda la literatura o por lo menos todo lo que quisiéramos leer. Y en ese sentido, sí, sigan leyendo. Los textos no muerden, también diría por ahí algún maestro mío, y de hecho pues hay tantas cosas que uno puede rescatar y sobre todo pues es una expresión de vida, es una expresión humana y es una experiencia maravillosa esto de leer. Muchas gracias, maestra, muchas gracias, maestro Barajas, jefe de materia de filosofía, y estoy muy encantado con estas actividades colegiadas que pues involucran a diferentes campos de conocimiento, y obviamente este trabajo se hace pues en favor y pensando en nuestros chicos. Excelente tarde para todos y muchas gracias. Hasta luego, adiós a todos los alumnos del 11 y otros planteles que nos ven. Hasta luego. Hasta luego, maestra.